Sin duda, el fallo del Tribunal Constitucional fue un fracaso para el gobierno que finalmente promulgó el tercer retiro. Ahora solo falta que el diario oficial lo publique. Vamos a seguir profundizando este tema y para ello tomamos contacto con el diputado Iván Flores. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, Claudia. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué le pareció lo que pasó ayer? Fue un día bastante movido, un fallo también inesperado. Bueno, la verdad es que aquí hay dos asuntos que mencionar respecto al fallo. Primero, es un error importante por parte del gobierno por cuanto no volvió a enmendar la presentación dada la modificación del Senado. Primera cosa, una cuestión de forma. Y lo demás, de fondo, es una discusión mucho más profunda que tiene que ver con las atribuciones constitucionales del propio Congreso Nacional. De tal manera de que nosotros estábamos convencidos de que efectivamente el Tribunal Constitucional esta vez podía efectivamente ratificar lo que nosotros habíamos hecho. Recordemos que en el segundo retiro el voto dirimente, porque hubo un empate, fue el de la presidenta María Luisa Prams y ya sabemos cuál es el origen político de ella, ¿no? Sí, bueno, veíamos al ministro de los TIC en la mañana que incluso, que no suele pasar, hablaba con los matinales y con la prensa antes de entrar al TC y donde ya daba un poco luces de lo que podía pasar, ¿no? De que todo podía pasar, de que acá no solamente se estaban tomando en cuenta disposiciones legales, por así decirlo, constitucionales, pero también el contexto económico-social. Sí, mira, es absolutamente comprensible, Claudia, lo de considerar el contexto y la situación de malestar que estaba siendo transversal y de Arica a Punta Arenas. No obstante, cuidado, que el Tribunal Constitucional no está para hacer ese tipo de interpretaciones. El Tribunal Constitucional debe apegarse estrictamente a su obligación de análisis de constitucionalidad. No hay más. Sin embargo, bueno, al ministro Arostica, digamos, yo creo que se le salió haber hecho ese comentario porque nunca podía haberlo hecho, ¿no? Ellos tienen que, en estricto rigor, apegarse a su deber, nada más. Ahora, en todo caso, esto es como la crónica de una muerte anunciada. Mira, el gobierno ha venido siendo no solamente tosudo, sino que bastante desapegado de lo que está aconteciendo en la pandemia. Y lo que es peor, no ha tenido desde el principio la voluntad de escuchar, pero escuchar de verdad. Yo creo que este es un problema del presidente de la República. Lo digo como expresidente de la Cámara, donde muchas veces lo invitamos a subirse al proceso constituyente, muchas veces lo invitamos a conversar sobre lo que nosotros estimamos. Estoy hablando por el presidente Quintana en esa época y por mí, cuando hablábamos de cómo enfrentar el estallido social o en los primeros meses de la pandemia, cómo teníamos que plantearlo y nunca nos escucharon, al punto de que en el mes de abril, recuerda Claudia, que el propio presidente de la República y el ministro de Salud dicen lo peor ya pasó, la curva se aplanó, por lo tanto regresamos a la nueva normalidad. O sea, no habían escuchado nada y no habían entendido nada de lo que estaba ocurriendo en el mundo con cifras súper claras y con circunstancias y con acontecimientos epidemiológicos súper claros. Y aquí la pandemia concentrada en las comunas ricas y como la gente de más recursos, con otras posibilidades, con otra calidad de atención, en fin, se pudo cuidar mejor. Efectivamente bajaron los contagios. Por lo tanto, la pandemia había pasado en Chile. 7 meses más tarde, el ministro Mañalich sale a reconocer que en realidad no conocía la situación de la gente humilde. O sea, desconexión total para hacer el diseño original de la administración de la pandemia. Y las consecuencias las están pagando todos hoy día, porque son cuarentena tras cuarentena. ¿Cómo se puede entender que en la región metropolitana esté en cuarentena una comuna y al otro lado de la calle no? ¿Cómo impides ese flujo natural de personas que se mueven de un lado para otro para trabajar, para vender, en fin, para relacionarse? O sea, en fin, no vamos a volver atrás respecto de los errores, pero claramente nosotros entendíamos, porque la gente nos lo decía, los microempresarios nos lo decían, la verdad es que no entendían, incluso la propia implementación del paso a paso, que era errática. Mira, en este mismo preciso momento, un caso nítido. En mi región, la región de Los Ríos, la ciudad de Valdivia, no ha variado un ápice de ser la peor región de Chile en términos de algunos indicadores sanitarios. Tasa de contagio, número de contagiados respecto a la población, etc. Sin embargo, se pasó de fase 1 a fase 2. Y esto porque ya los microempresarios no aguantan más.
Por lo tanto, la decisión no es sanitaria, la decisión es político-económica. Ahora, si la comunidad se cuida, bueno, en buena hora habrá que hacerlo con todos los resguardos posibles. Pero digamos las cosas como son. El manejo de la pandemia ha sido errático y el manejo económico de la pandemia ha sido peor. O sea, si hubiésemos tenido la posibilidad, Claudia, de sentarnos a conversar, de ser escuchados, y nosotros también de escuchar, por cierto, yo creo que se habrían tomado decisiones mucho más contundentes, como lo que nosotros decíamos al principio y lo seguimos insistiendo. La única manera de que la gente se quede en la casa es una ayuda económica universal. Diputado. Nosotros hoy día estamos diciendo renta básica universal. Sí. Sí, claro. ¿Cómo ve el panorama para el gobierno? ¿Cómo se sigue manejando un país bueno, un Congreso donde incluso hay parlamentarios oficialistas que están pidiendo un cambio de gabinete? Que la situación ya sería insostenible, con un revés político tremendo que estamos viendo en este momento, con un presidente que lo indican los parlamentarios oficialistas y de oposición, que está desconectado de la realidad, porque estará muy de salida, pero de todas maneras le quedan 11 meses de gobierno. Sí, van a ser 11 meses muy difíciles porque no sé si el presidente de la República a esta altura del partido podrá tener un cambio en su personalidad y en su manera de actuar. Yo lo veo difícil. Ya a esta edad cuesta hacer cambios importantes en la vida, ¿no? Y a mí me da la sensación de que el presidente ni siquiera escucha a sus ministros, porque no pueden ser todos malos, no pueden ser todos despegados de lo que ocurre. Yo creo que los ministros le deben decir al presidente más que seguido lo que debe hacerse en la administración del Estado, como gobierno. Claro. Sin embargo, al final siguen cometiendo errores brutales. Entonces, bueno, va a ser un año muy difícil en que yo debo decir, a lo menos a título personal, y no creo que esté en el ánimo de nadie, fregarle la vida a este gobierno que está en el piso, que yo creo que va a seguir bajando todavía, y mira los números en que estamos, pero la verdad es que no está en el ánimo nuestro. Nosotros hemos sido duros como oposición, pero entendiendo de que es nuestro rol político para que las cosas se hagan mejor. Ojo, es muy distinto aprovechar la coyuntura. Y en esto nosotros hemos sido propositivos. Primero, le hemos aprobado todos los proyectos al gobierno, todos, pero con un tránsito legislativo extremadamente difícil, porque el proyecto viene de una manera y termina saliendo, gracias a Dios, un poco mejor. Sin embargo, no hemos logrado pasar la barrera de la exclusión. Este excesivo celo, comportamiento amarrete, extremadamente amarrete, mezquino, que ha tenido el gobierno respecto de a quién entregarle la ayuda. Porque desde el principio, desde el estallido social y mucho antes, recordemos la revolución de los pingüinos, gobierno nuestro, cuando se dijo no hay los 300 millones que están pidiendo los cabros, terminaron poniendo 2.000 y tanto en ese momento porque no había plata. Sí, y habían 30.000 millones de dólares en reserva. Lo mismo pasó. ¿Sí? Sí, ¿qué pasa respecto al proyecto que ingresa al Ejecutivo para agregar a lo que ya se ha aprobado el bono de 200.000 pesos y el reintegro también? Porque acá hay parlamentarios de todos los sectores, por ejemplo, que están por el bono de 200.000 pesos, no todos respecto al reintegro, pero me imagino, como dice usted, que usted dice no le quieren hacer la vida imposible. No es que van a rechazar propuestas del Ejecutivo porque son del Ejecutivo, ¿no? ¿Cómo va a ser ese debate? Bueno, yo creo que la posición nuestra es exactamente la misma hasta antes de ayer. Primero, esperemos que el proyecto ingrese. No ha ingresado. Hasta el momento solamente un anuncio. Y ya sabemos, entre que ocurre el anuncio y se constituye el hecho de ingresar el proyecto, puede pasar mucho rato. No ha ingresado todavía. Pero en todo caso, yo creo, y lo dijimos ayer, si ya que el presidente tuvo este gesto de generosidad aislado de entregar un bono de 200.000 pesos a quienes no tenían nada en la cuenta, hoy día se está anunciando de que podrían ser también beneficiarios aquellos que no tienen nada en la cuenta, pero también a los que tienen menos de 200.000 pesos. O sea, si alguien siguió trabajando después de haber retirado todo y tiene 200.000 pesos, igual podría recibir este bono. Pero son solo suposiciones porque el proyecto no ingresa. Ahora, respecto de el pago de impuestos, recordemos que este tercer retiro, tal como fue tramitado por Contraloría anoche, y esperemos que se publique hoy día en el Diario Oficial para que la gente pueda tener su platita los primeros días de mayo, si es que son aceptados en su postulación. Bueno, lo que nosotros dijimos es que era sin impuestos.
Por lo tanto, el proyecto que está hoy día siendo publicado es sin impuestos. Lo que está planteando el presidente de la República, junto con este bono de 200.000 pesos, es un impuesto al 10% de más altos ingresos, ya no 1,8 millones de pesos, que no son ricos, es una familia de clase media que puede tener 2, 3, 4 cabros, y 1.800.000 pesos, la verdad es que no es un sueldo de ricos, y por lo tanto nosotros le dijimos que no. Bueno, hoy día se supone que el proyecto podría entrar con un impuesto a aquellas rentas más altas, al 10% más alto. Lo veremos en su momento. Ahora, lo del reintegro, eso yo entiendo que está muerto. Yo entiendo que eso no va a ocurrir, porque el reintegro finalmente le pega directamente a aquella actividad económica que está más fregado, que son los MIPYMES. O sea, ese 1% de cargo al empleador significa que el 90% de los empleadores que son MIPYMES tienen que aportar un 1%. Y eso hoy día creo que es muy complejo y es muy difícil. Eso han señalado justamente las pymes. Claro, esperemos a ver qué es lo que ingresa, porque hasta el momento, mira, lo acabo de chequear. Trato de ser responsable, Claudia sabía que me iba a hacer la pregunta y por lo tanto lo chequeé hace 10 minutos. Me dicen, no ha ingresado absolutamente nada. Esperemos que lo hagan pronto. Nosotros en el Congreso estamos absolutamente disponibles para, a ver, si sea con urgencia o sin urgencia, da lo mismo, nosotros le vamos a dar el sentido de urgencia. Yo creo que tanto la presidenta del Senado como el presidente de la Cámara y todos nosotros estamos absolutamente disponibles para que esto se empate. ¿Por qué? Porque además este proyecto del tercer retiro es posible que tengamos un enredo con las compañías aseguradoras por lo de la renta vitalicia. Ojalá que no, porque en la Comisión de Constitución las aseguradoras dijeron que ellos no tenían mayor inconveniente en que se haga un anticipo de los pagos futuros, pero ahora están diciendo, ayer aparecía algo en prensa, que podrían recurrir al Tribunal Constitucional. Ahora, independientemente si recurren o no recurren, igual las rentas vitalicias, de acuerdo al proyecto, tienen 30 días, te fijas, las aseguradoras, perdón, hay 30 días para que la Comisión del Mercado Financiero defina la modalidad y de ahí para adelante empezar a pagar. Mientras tanto, esperemos que las aseguradoras no recurran al Tribunal Constitucional. ¿Cree que finalmente lo que pasó ayer en el Tribunal Constitucional puede hacer repensar al Ejecutivo cuando toma la decisión de recurrir al TC? Ejemplo, el royalty minero, que ya se ha anunciado que van a ir al Tribunal Constitucional. Eventualmente, ¿podría haber un ánimo más dialogante, tomando en cuenta que el TC ya no implica que el gobierno se cae y queda ahí, y que efectivamente puede prosperar como pasó con el tercer retiro? Yo espero, de verdad espero, Claudia, que el gobierno entienda de que a empujones ni la Coca-Cola es buena. O sea, esa posición cerrada, tosuda, de defender a la gran empresa, de defender lo que siempre se ha hecho, en definitiva, a lo menos en las últimas décadas, ya no funciona más. Y hoy día, no solamente por la pandemia, sino que por un Chile desigual, un Chile disparejo, es necesario que aquellas mega fortunas, aquellas mega empresas tengan que hacer un esfuerzo adicional y especial, porque de otra manera vamos a seguir teniendo no solamente una concentración brutal de la riqueza, sino que además un enriquecimiento que es obsceno por parte de megas empresas. Estamos hablando de megas empresas y algunas con negocios únicos, como es la del litio, por ejemplo. Entonces, yo creo que son cuestiones que tienen que ser discutidas, que tienen que ser debatidas, porque Chile ya es distinto. Chile hoy día tiene otro nivel de exigencia para sí mismo. Por lo tanto, yo creo que lo del royalty minero debería seguir avanzando. Yo creo que es necesario. Y ojo, que en lo del impuesto a los súper ricos también debería darse un buen debate, porque ya recordemos que hubo un impuesto al patrimonio que fue porque había una tal cantidad de dinero por parte de estos súper ricos fuera de Chile, en los paraísos fiscales, y se hizo un impuesto al patrimonio para que, a fin de que repatrien esos recursos que están en paraísos fiscales, se le iba a cobrar un impuesto más pequeño. Hoy día la discusión es si ese impuesto va a ser al patrimonio o va a ser a la renta, ¿no? A la utilidad. Pero son discusiones que tienen que hacerse y no deben ni escandalizar a nadie, ni salir arrancando de Chile, ni mucho menos. Esto se ha hecho en otros países, Claudia, y no ha pasado más que tener un poco más de justicia y más de bienestar para la gente que no tiene la posibilidad de amasar grandes fortunas como si la han tenido algunos en este país. Muy bien, diputado Iván Flores, muchas gracias por la gentileza y que tengan buen día. Que le vaya muy bien. No, por favor, gracias a ustedes, Claudia. Hasta luego. Chao.
Chao.